Entre mayor conocimiento tenemos de Dios, tenemos mayor responsabilidad en su obra. Hay gente que no lee la Biblia, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué no la leen? Porque ellos dicen, entre más aprendo, más me va a demandar el Señor. Esto no se trata de que la gente dice, yo tengo, y presume, tengo tanto de Dios. No se trata de tener tanto de Dios. Se trata de cuánto ayudas con lo que tienes de Dios a esta humanidad. Porque hay gente que presume, dice, yo tengo tanto de Dios en mi vida, pero eres un mezquino. No sirves en su obra. Porque cuando uno aprende, hermano, de la obra del servir a Dios y aprende de su palabra, es para beneficio de los perdidos. Hoy tenemos una gran cantidad de teólogos en el mundo, hermanos, que solo sirven para debatir con otros, que solo sirven para argumentar con otras personas y para contradecir los mensajes de los hombres de Dios. Para esto sirven estos demonios, pero no sirven en su obra. Entre mayor conocimiento de Dios tengo, mayor responsabilidad tengo delante de la presencia de Dios. Entre más experiencia con el Espíritu Santo yo tengo, mayor responsabilidad tengo para con Dios. Porque Dios me demandará más, hermanos, porque mayor conocimiento yo tengo. Cuando papá y mamá salen de la casa, ¿a quiénes deja encargado? A los hermanos menores, a los mayores. Y lo primero que le dice a los mayores, cuide a su hermanito. No le dice al pequeño, le dice al mayor. ¿Sí o no? Así mismo es Dios. Lastimosamente hoy tenemos fraudulentos del evangelio, mercaderes. Hoy tenemos gente que utiliza la Biblia para sus propios cohechos, para sus propios intereses personales, para llenar sus bolsillos. La Biblia, hermanos amados, es espada de dos filos. Puede cortar para acá, pero también corta para allá. Por eso, hermanos, el que mayor conocimiento tiene mayor demanda delante de la presencia de Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el evangelio, hermanos, y conocer la palabra no es para contender con nadie, no es para hacer en vivos contra otro pastor, no es para hacer en vivos para pelear con la gente. No, el evangelio es cierto que la Biblia habla que de una manera apologética hablemos de Dios y defendamos la sana doctrina, pero que hablemos con rectitud, sin necesidad de ofender a personas por nombre. Parémonos en los altares para poder hablar de Dios para beneficio de las almas que están perdidas y no para destruir a la gente. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Cristo vive. Los que están aquí, levanten las manos al cielo. Porque cuando conocemos a Dios, entonces somos responsables de este mundo que está perdido. Escucha tú que andas ahí entre dos aguas y conociendo tanto de Dios. En la calle hay gente más bíblica que nosotros. En la calle hay personas mejores, intelectuales en la palabra que nosotros, pero no les sirve porque la palabra no les ha hecho efecto, porque la han utilizado para mal. Nosotros no tenemos tanto conocimiento intelectual, hermanos, teológico de la palabra de Dios, pero lo poco que nosotros tenemos le beneficia al reino de Dios. Levanta sus manos al cielo. Los perdidos son transformados, los endemoniados son libres, los espíritus inmundos y los espíritus de maldad son reprendidos a través del poder y la autoridad de su nombre. Porque el diablo se goza con los que saben tanta Biblia pero no la utilizan, pero el diablo le da dolor con aquellos que no saben tanto pero lo que saben lo practican. Levanta las manos al cielo, y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Alaba lo que Él vive. No había un padre que le decía a su hijo: hijo,
vaya a orar. Y el hijo le dijo, pero ¿por qué me mandas a orar y tú nunca oras? Porque ese es el peligro más grande que hoy tenemos. Que hoy tenemos muchos hermanos que a la gente le hablan tan bonito, pero viven tan feo. Por eso están aquí todavía los hermanos, o no están aquí. Sí, dale un aplauso de glorias y de alabanzas al Señor. Aleluya. Lo que nosotros sabemos de Dios lo estamos utilizando para beneficio de la salvación de los perdidos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, número 1, que aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, o sea que éste ya la sabía. Hermanos, en la Biblia hay 2 pecados generales que yo los voy a mentar. Número 1, está el pecado de omisión, que la gente peca, aleluya, hermanos, no porque te va a revolcarse en el pecado de la carne, no, es porque tiene conocimiento de lo que a Dios le agrada, pero no le da la gana a Dios obedecerlo. Y no es que es un revolcado en el cieno del pecado, no. Ese pecado tiene que ver con negarse a practicar la verdad cuando nosotros tenemos conocimiento de Dios. Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y no necesariamente se ha ido a revolcar en el pecado para ser un pecador ante Dios. El negarse en practicar la verdad cuando ya la conoce. ¿Cuánta la gente sabe que ayunar es necesario? La gente sabe que es necesario, siendo cristiano, que tiene que ayunar. La gente sabe que ir a predicarle a los perdidos es necesario. Lo saben, tienen conocimiento, pero no lo hacen. Entonces ese pecado es a sabienda, sabiendo que hay un mundo que se está muriendo en el pecado de la carne. Los está matando la maldita droga, los está matando el alcoholismo, los está matando, hermanos amados, el sexo ilícito, los está matando la guerra, los está matando la pandemia. Hay gente que sabe que esta humanidad se está muriendo, pero no hace nada por predicarles a los perdidos. Ese pecado de omisión es peligroso. Alabe la gloria al Señor, porque así sabe que las almas necesitan, pero no hace nada para predicarles a ellos. Siempre está ocupado, siempre está evadiendo. No, yo tengo una responsabilidad primero que hacer. Cuando Dios lo está invitando para servirle, siempre tiene una excusa, siempre dice tengo que hacer algo. Dios no cuenta con ese tipo de gente. Alabe la gloria de Dios. Pero hay gente de nosotros que hemos cambiado nuestras prioridades personales, hemos dejado a un lado lo de nosotros para poder agradar a Dios, para poder servir a Dios, durmiendo 2 horas diario para que otros duerman 12 horas diario. Levanta las manos al cielo. Un día le dijo a alguien, qué bonita la vida del pastor Iván. Pastor Iván se la tira a Chelura, dijo uno por allí. Te llevara conmigo a los viajes y te metiera en el cuarto conmigo. A ver si es cierto. Porque muchas veces tenemos que dormir 2 horas para que otra gente reposen 12 horas. Porque entre mayor conocimiento, mayor demanda. Ese pecado de omisión, hermanos amados, no es ser un pecador impedernido, no. Es teniendo el conocimiento de Dios y de su obra, y nos volvemos ajenos, nos volvemos apáticos para servir a Dios. Siempre tenemos una excusa. Siempre estamos diciendo, no, es que la casa, es que el carro, es que para acá, es que para allá. Vete al diablo con esa mentira. Siempre todas las cosas materiales vienen siendo primeras, pero la obra de Dios siempre la dejamos a un lado. Pero hay otros que decimos, no, Dios es primero que todas las cosas. Dios es primero que mi familia. Dios es primero que mis hijos. Dios es primero que todas las cosas. Yo quiero agradar a Dios antes que agradarme a mí mismo. Mi incomodidad es la comodidad de Dios. Prefiero la comodidad de Dios que la comodidad mía. Levántale las manos y alábalo.
Hay gente en las iglesias que no se va a perder por ser un borracho, ni un drogadicto, ni, aleluya, ni un degenerado sexual. Se va a perder simplemente por apático y haragán. Levanta las manos al cielo. Se va a perder, hermanos amados, por ser una persona ociosa, sabiendo que su obra necesita trabajo, necesita ayuda económica. Siempre se cierra para bendecir la obra, siempre se cierra para la obra de Dios. Le invitan a predicar, no sale. Le invitan a ayudar, siempre no tiene nada. Levanta las manos al cielo. Y ese pecado es peligroso, porque a sabiendas que a Dios le agrada no lo hacemos. Levanta las manos al cielo. Hay gente, hermanos amados, que peca con liberalidad, sabiendo que no le agrada a Dios, lo hace. Aleluya. Pero este es el pecado de comisión, cuando la gente va y hace el pecado de una manera intencionalmente, o sea que no lo planificó, pero de repente erró, y es más fácil para Dios levantar un tipo de personas de esas, hermanos. Pero en esta tarde me quiero centrar en el tema que estoy predicando. Si están aquí los hermanos, mira lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 18, versículo 14 en adelante. Dice: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. ¿De quién está hablando? De los hermanos que se congregan con nosotros en la iglesia. De los hermanos que tú estás ganando para traerlos a Cristo. De los hermanos que hay hermanos que han orado y ayunado para traerlos a la iglesia. Hay hermanos que han hecho vigilia. Hay hermanos que se han dedicado para trabajar y traer esa almita a los pies de Cristo. No es la voluntad de Dios, por eso que esa alma se pierda. La voluntad de Dios es que se salve. Pero muchas veces, cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, sabemos que la voluntad de Dios es salvar a los perdidos y que las almitas se salven. Alaba lo que Él vive. Es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios que se pierdan, sino que se salven. Pero muchas veces nosotros, ¿cómo servimos en la iglesia de piedra de tropiezo? Somos piedras turuncas, allá decimos en El Salvador, esas piedras puyudas. Hermanos, servimos para que se desmanguen, se caigan y los hermanos tropiecen. No somos de bendición, somos de desgracia. Veamos qué dice Mateo capítulo 18, versículo 6. Escucha tú que andas vertiendo comentarios negativos y malos cuando no te los están pidiendo, y has hecho desmayar una ovejita de Dios en la iglesia. Sobre tu vida va a haber una demanda de la vida y la sangre de esa persona. Si la sin hueso no la sabes dominar, pídele a Dios que te la recorte, porque la tienes bien filuda. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor les fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y se hundiese en lo profundo de la mar. Esa piedra que usaban para poder moler el trigo a través de los burros o de los asnos eran grandísimas, hermanos, y eran poderosísimas, eran pesadas. Y el Señor Jesucristo dice: mejor es que te la cuelgues al cuello y te vayas de a pique para abajo, en vez de servir de tropiezo en la obra de Dios. ¿A cuántas personas te has descontado de la iglesia con tu mala reputación, con tu mala conducta y con mi mala conducta? Hay gente que ya no se congrega aquí porque nosotros somos demasiado perversos. Y estas prédicas hay que darlas. No se moleste. Es el bien para la obra y para usted. No me voy a quedar allí. Voy a seguir adelante en esta prédica. Dice la Biblia que mejor que acabes con tu propia vida, que no es la norma, pues si te matas te vas al infierno, individuo.
te lleve el diablo y con todo lo que tienes. Pero dice el verso que sigue aquí: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Ese ay es un juicio terminado por Dios para la vida de los perversos. Pastores que están al frente del ministerio, para nosotros es una gran demanda. Estamos al frente de un ministerio. Hermanos amados, estar al frente de la obra es un privilegio, pero es también una gran demanda de responsabilidad que tenemos. Porque nosotros o establecemos a la gente para el cielo o los mandamos al infierno. Porque hay pastores que predican, hermanos, la falsa doctrina y engañan a la gente con sus mentiras y sus herejías. Esos tipos tienen la soga al cuello. Pero hay otros que en las iglesias hacen vulgaridades, maldades, hermanos, y a través de sus acciones son piedra de tropiezo en la iglesia y han hecho a muchos tropezarse. Hay mucha gente que está en el mundo ahora tragando pecado, hermanos, muriéndose. Otros están en el infierno por causa de los mismos cristianos. Levanta las manos al cielo, porque aquí es donde me llega esta parte. Levante las manos al cielo. Dice que hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Es necesario que hayan piedras de tropiezo donde la gente se pueda tropezar. Es inequívoco, es imperativo. Tiene que haber piedras de tropiezo. Por eso, si usted es un líder de Dios, usado por Dios, mayor demanda. Hay que cuidarnos. Hay que cuidar nuestra vida. Y si usted es un líder de Dios y va a usar la sin hueso, la filuda, mejor ciérrese la boca. Porque ¿sabes qué dice la Biblia? En Levítico 19:16: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. ¿Por qué Dios dice eso? Porque la lengua ha hecho criminalidades en el mundo. Por la lengua se han matado naciones, se han agarrado a bombas, a bombardeo. Por la lengua se han matado hogares, hombres y mujeres se han matado por la lengua. La lengua, hermanos, es un juego mortal que si Dios no la doma, estamos perdidos. ¿Cuántos levantan sus manos al cielo? Yo los miro un poco callados, quizás en esta noche o en esta tarde. Los veo como calladitos, como que no quieren hablar, como que no quiebran un plato ustedes. ¿O será que están aprendiendo todo? No están aprendiendo nada. Aleluya. Es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de esa piedra de tropiezo que sirve de tropiezo en su obra. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia de nosotros. Aleluya. Usted debería de orar así. Yo también: Señor, recórtamela. Pásale un tijerazo ahí para facas y le hueles un pedazo para que no se alargue mucho. ¿Cuántos levantan sus manitos al cielo? Mejor que Dios pase un tijerazo así, mire, y los quedemos por lo menos unos días cuto, tunco, y no hablemos. La lengua es un veneno mortal. Por la lengua se han matado cantidades y siguen matando seres humanos. Por la lengua hay muchos cristianos allá en el infierno, otros en las calles, en las barras, en las drogas. Por la lengua, alabado sea la gloria del Señor. Por eso es menester, yo siempre le he dicho a un hermano: mire, yo no voy a hablar lo que no me conviene. Allá usted, si se quiere ir a quebrar los dientes allá con Dios, pero yo mejor me detengo, me freno. Usted dele, váyase sin freno, que los carros sin freno se estrellan. Dele, que allá lo va a atajar Dios adelante. Proverbios capítulo 10 versículo 19 dice la Biblia que el que refrena sus lenguas o sus labios, ¿cómo dice el texto? En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios, su lengua, dice otra versión,
es prudente. Y hay un proverbio en el mundo que dice: en boca cerrada no entran moscas. Están aquí, hermanitos. Aleluya.
Señor.